Come. Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 121 del curso de geometría. Estábamos viendo cómo determinar puntos en lo que se conoce como la gráfica de una ecuación. Vamos a ver este siguiente ejemplo adicional que dice: determine 3 puntos en la gráfica de la siguiente ecuación. También fíjense que nos piden, igual que en los ejemplos anteriores, que determinemos 3 puntos. Y la ecuación dice 2x igual a 1 sobre 2y al cubo menos 3. Recuerda que lo primero que hacemos es resolver la ecuación que nos den para una de las variables que está en la ecuación. Entonces, fíjense que en este caso, como en todos los ejemplos anteriores, tiene 2 variables, la x y la y. Y fíjense que da la casualidad que casi está resuelta para la x, ¿verdad? Lo que nos falta es quitar ese coeficiente, ese factor 2 que acompaña a la x en esa expresión del lado izquierdo de esa ecuación, ¿verdad? Bueno, podemos resolver para x, ya que está casi resuelta para la x. Para la cual ya está casi resuelta como hemos indicado, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que para yo quitar ese 2x, yo puedo pensar que divido entre 2, ¿verdad? Para que se cancele, o lo que es lo mismo, multiplicar por 2 es lo mismo, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 2, o sea, multiplicar por 1 medio a ambos lados, claro, de la ecuación. En el lado izquierdo, cuando yo multiplique el 1 medio por 2, recordando que este 2 está sobre 1, el 2 cancela con el 2 y nos queda la x solita. Y en el lado derecho, pues al multiplicar 1 medio por esta fracción, pues será 1 por 1, 1. Y 2 por esto, pues aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre las restas de la izquierda, 2 por 2 y al cubo da 4 y al cubo, y 2 por 3 da 6, y claro, se resta ese resultado 6. Vamos acá esto con 1, bueno, y decimos, vea que para esta ecuación ya habíamos verificado, no determinado, verificado que estos dos puntos, negativo 1 décimo y negativo 1, y negativo 1 sexto y 0 están en la gráfica. Eso ya lo habíamos visto en la lección anterior a esta, ¿verdad? Así es que vamos, ya que la habíamos verificado y ya que sabemos que esos dos puntos están en la gráfica de esa ecuación, pues vamos a ver cómo yo lo podría determinar, ¿verdad? Pues fíjense que como ahora la variable y es la variable independiente, ¿verdad? Porque de ella depende la x es la variable dependiente, la y es la variable independiente. Recuerden que usted le da valores a la variable independiente. Y suponga que uno de los valores que usted le da es el que dice aquí, ¿verdad? Negativo 1. Recuerde que en estos puntos, estos son los valores de la x, estos son los valores de la y. Suponga que le damos negativo 1 a la y, ¿verdad? Negativo 1, entonces al sustituir en esa ecuación 1, ¿verdad? Obtenemos lo siguiente, que será 1 sobre 4 por lo que vale la y ahora, que es negativo 1, que es para lo que le estoy dando que está aquí, ¿verdad? Al cubo menos 6. Así que será 1 sobre 4 y negativo 1 al cubo es negativo 1 menos 6. Así que será 1 sobre 4 por negativo 1 da menos 4 y menos 6. Así que esto será 1 sobre y menos 4 y menos 6 da menos 10. Que recuerde que yo podría reescribir esa fracción 1 sobre menos 10 aplicando el teorema de signos de una fracción, ¿verdad? Cambiando el signo al frente, ¿ves? Y cambiando el signo en el denominador. Así que lo mismo decir 1 sobre negativo 10, que es decir, negativo de 1 sobre, dejar cambiar, les repito, el signo al frente de la fracción y en el denominador de la fracción. Así que, por lo tanto, el punto que tiene abscisa, valor x, ¿verdad? Coordenada x, negativo 1 décimo, y ordenada negativo 1, está en la gráfica que ya lo sabíamos, ¿verdad? Lo habíamos verificado previamente, ahora lo determinamos. ¿Cómo podríamos determinar este otro? Pues le damos ahora a la y el valor 0, ¿verdad? Que es el valor que tiene la coordenada y en ese punto. Y al sustituir en la ecuación 1, ¿verdad? Para obtener la x será 1 sobre 4 por lo que es la y ahora que 0 al cubo menos 6, ¿verdad? Así que será 1 sobre 0 al cubo, que es 0 por 0 por 0 da 0 también, 4 por 0 menos 6, 1 sobre 4 por 0 por la propiedad multiplicativa de 0 da 0 menos 6, y 0 menos 6 lo mismo que 0 más negativo 6, que da negativo 6, así que da 1 sobre negativo 6. Y también aplicando la ley de signos de una fracción yo puedo cambiar el signo al frente y en el denominador nos da negativo 1 sexto. Así que por lo tanto, el punto que tiene coordenada x igual a negativo 1 sexto
y coordenada y u ordenada 0 está en la gráfica de esa función, y eso ya lo habíamos verificado previamente. Para obtener el tercer punto, porque son 3 los que nos piden, usted le da como hicimos aquí, ¿verdad? La y le di el valor que yo quise, claro, en este caso le di el que me decía aquí para verificar que obtenía ese punto, ¿verdad? Y aquí le di ese valor que indicaba aquí para obtener ese punto, ¿verdad? También, ahora, para obtener el tercer punto, yo le doy el valor que yo quiera a la y, digamos que dejo que la y valga 1. Pues si la y vale 1, sustituimos otra vez en la ecuación 1 el valor que estoy asignándole ahora a la y. Podría haberle asignado 2, podría haberle asignado negativo 3, el que yo quisiera, ¿verdad? Pero al sustituir en 1, ¿verdad? El 1, pues será x será igual a 1 sobre 4 por la y. Es 1 al cubo menos 6, ¿verdad? Menos 6. Sustituye ahí. Y computando aquí, esto será 1 sobre 1 al cubo, es 1, ¿verdad? Porque recuerden que usted primero hace las exponenciaciones. Así que será 4 por 1 menos 6, o sea que será 1 sobre, y 4 por 1 es 4, menos 6, y 4 menos 6 menos 2, 1 sobre menos 2, que también lo podría escribir como negativo un medio aplicando la ley de signos de una fracción, ¿verdad? Así que el punto B tiene abscisa o coordenada x, negativo un medio, y ordenada o coordenada y igual a 1 está en la gráfica de esa función, y así hemos determinado finalmente el tercer punto de los 3 que nos pedían, ¿verdad? Bueno, pues ya que sabemos cómo determinar puntos en la gráfica de una ecuación, resolviendo la ecuación para una de las variables que tiene, ¿verdad? Y asignándole entonces valores a la variable independiente, que es la variable de la cual depende la incógnita, que sería entonces la variable dependiente, obtenemos puntos en la gráfica de una ecuación. Vamos a ver entonces cómo dibujar lo que se llama la gráfica de una ecuación. Pues dice esta información: para dibujar la gráfica de una ecuación determinamos varios de sus puntos. Dice suficientes puntos para obtener una idea de cómo se comporta. Y fíjense cómo he puesto esa palabra comporta entre comillas, porque lo que quiero decir con eso es, una vez yo determine los varios puntos en la gráfica de esa ecuación para la cual yo quiero dibujar su gráfica, ¿verdad? Yo lo localizo en un sistema de coordenadas, y a base de los puntos que localice yo veo más o menos en qué posiciones van tomando esos puntos, y eso me da una idea de cómo se comporta la gráfica, ¿verdad? Lo localizamos en un plano de cartesiano, esos puntos que obtenemos, ¿verdad? O que determinamos, y los conectamos con una curva más suave. Es esta frase, curva más suave, una curva suave. ¿Y qué es eso de la curva suave? La que, o sea, la curva que menos cambio de dirección tiene, o la que menos curvea, ¿okay? O la que menos abruptamente cambia de dirección. Todo eso es lo que quiere decir eso de la curva más suave. La que menos, vamos a indicarlo aquí, la que menos cambio de dirección tiene, la que menos cambio de dirección tiene, o la que menos, entre comillas, curvea, o la que menos abruptamente cambia de dirección. Todo eso lo que quiere decir eso de que los conectamos con la curva más suave, ¿ok? Bueno, vamos a ver precisamente ejemplos en donde nos va a pedir que dibujemos las gráficas de las siguientes ecuaciones. Dibuje la gráfica de las siguientes ecuaciones. Y la primera que nos dan es esta: 3x igual a 2x más 3y. 3x igual a 2x más 3y. Bueno, como lo primero que tenemos que hacer es determinar varios puntos
en la ecuación, en la gráfica, perdón, de esa ecuación, pues tendremos que hacer lo que veníamos haciendo en estos ejemplos, ¿verdad? Resolvemos la ecuación que nos da para una de las variables que contiene, esa sería nuestra incógnita y variable dependiente, en términos de la otra variable, que sería entonces la variable independiente, ¿verdad? Bueno, este ejemplo ya lo vimos, y lo vimos en los dos tipos de problemas anteriores, ¿verdad? Y específicamente cuando determinamos puntos en la gráfica de esa ecuación, escogimos resolver para X, y también escogimos resolver después para Y, para ver que salían los mismos puntos, ¿verdad? Pero al resolver para X encontramos que al resolver que para X nos da lo siguiente, vamos a indicar lo siguiente. Ya vimos que al resolver para X es igual a 3Y, ¿de acuerdo? X es igual a 3Y. Bueno, una vez usted ha resuelto eso, determina puntos en la gráfica de esa ecuación, ¿ok? Determina puntos en la gráfica de esa ecuación. Y los colocamos en lo que conocemos como una tabla de valores. Una tabla de valores. ¿Y qué es una tabla de valores? Pues es un arreglo. Esto es un arreglo, claro, en forma de tabla. Forma de tabla que se puede organizar en forma horizontal o en forma vertical. En la primera forma, que es la horizontal, preparamos o comenzamos con una columna encabezada por las variables X y Y. ¿Okay? X y Y. Damos valores a la variable independiente. En este ejemplo, ¿cuál es la variable independiente? La Y. Y determinamos el valor que le corresponde a la variable dependiente. En este caso, por ejemplo, es la X, la variable que es la incógnita, o sea, para la cual resolvimos la ecuación literal original. Bien, llenamos, comenzamos a llenar los espacios de la tabla a la derecha de la columna que la encabeza
cabeza con los valores que asignamos a la variable dependiente y el que determinamos para la que asignamos a la variable independiente, perdón, a la variable independiente y el que determinamos para la variable dependiente. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Dicho sea de paso, eso fue decir en la primera forma, en la forma horizontal. Si es la forma vertical, se procede de igual modo, pero la encabezamos como una fila que contiene a las variables X y Y. X y Y, ¿sabes? Porque esas son las que estamos usando, pero puede ser que sean otras variables, en cuyo caso pues una sería, iría en el eje de X y la otra iría en el eje de Y, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer las dos tablas, una forma horizontal y una forma vertical. La forma horizontal, empezamos con una columna vertical, ¿verdad? Recuerda que las columnas son verticales, ¿verdad? Que contiene a las variables X y Y, ¿verdad? Bien, y fíjense que ahora yo te voy a ir colocando aquí, ¿verdad? Unos espacios, voy a ir llenando unos espacios en esa tabla, ¿no? Con los valores que yo le asigne a la variable independiente. En este caso, al yo resolver para X, la variable independiente, fíjense que es la Y. Así que para la Y yo le voy a asignar valores. Y los de la X los voy a determinar. Bueno, déjeme recordarle que para esa ecuación yo determiné 3 puntos ya, ¿verdad? Que eran el 0, 0, el 6, 2 y el 3, 1. ¿Okay? Y el 3, 1, ¿verdad? Bien, así es que eso quiere decir que yo tendría que darle estos valores a la Y, que es la variable independiente. El 0, 0. El 6, 2. Y el 3, 1, ¿verdad? Le doy esos valores a la Y. Y le doy esos valores porque ya sabemos cuáles son los puntos que correspondían, que tenían esas ordenadas, ¿verdad? Porque los determinamos en los ejemplos anteriores. Yo voy a asignar también estos siguientes valores. A la Y, el negativo 1 y el negativo 2. ¿Saben por qué escogí negativo 1 y negativo 2? Fíjense, otra cosa importante cuando usted está determinando puntos en la gráfica de una ecuación. Usted trata de coger valores sencillos para la variable independiente. Valores enteros y pequeños. 0, 1, 2, negativo 1, negativo 2, negativo 3. Lo más pequeño que sea posible. Siempre y cuando eso sea posible y siempre y cuando eso nos lleve a tener una idea de cómo se comporta la gráfica de la ecuación que estamos tratando de dibujar, ¿okay? Pues fíjense que yo escogí aquí valores pequeños, ¿verdad? Ya habíamos escogido estos valores 0, 2, 1, y como cogí 0 y 2 valores positivos, ahora cogí 2 valores sencillos, pequeños, en valor absoluto por lo menos, negativos, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces estos son los valores asignados. ¿Verdad? Porque en este caso, la Y es la variable independiente. A esa es a la que yo le asigno los valores que yo quiera. Asignarle estos valores. Usted puede haber escogido otro, ¿verdad? Pero yo puedo darle esos. Y entonces hay los valores determinados. Que son los que usted
determina al ir a sustituir esos valores que usted asignó a la variable independiente en la ecuación para encontrar los valores de la variable dependiente, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que si es 0, ¿verdad? Fíjense cómo usted lo haría. No, algunas veces no hay que hacer ni el cómputo porque es tan sencilla el cómputo que usted lo puede hacer mentalmente, ¿verdad? Si la y es 0, pues la x será 3 por 0, 0. Si la x es 2, ¿cuánto será y? Pues 3 por 2, 6. Si la y es 1, ¿cuánto será la x? Pues 3 por 1, 3. Si la x es negativo 1, ¿cuánto será la x? Perdón, si la y es negativo 1, ¿cuánto será la x? Pues 3 por negativo 1, negativo 3. Y finalmente, si la y es negativo 2, ¿cuánto será la x? 3 por negativo 2, negativo 6. Y esos son los valores determinados, ¿verdad? Los de la variable independiente. Bueno, pues ahora, una vez hemos determinado esos puntos, ¿verdad? Fíjense que los puntos son el 0, 0, el 6, 2, el 3, 1, el negativo 3, negativo 1 y el negativo 6, negativo 2. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Pues vamos entonces a preparar un sistema de coordenadas, ¿verdad? Preparamos un sistema de coordenadas en donde localizaremos los puntos determinados en la gráfica de esta ecuación, ¿ok? Y seguimos acá, recuerden copiarlo todo antes de que yo borre, ¿verdad? Y claro, usted le pero borró, le da pausa al video y copia, o si no, también le puede dar hacia atrás, ¿verdad? Bien, de esta ecuación. Muy bien. Voy a poner paréntesis. Punto. Ok, bien, pues vamos a preparar nuestra tabla de valores. Y vamos a ver si con esos 5 puntos que yo he tenido ahí, tengo la forma de ver cómo se comporta la gráfica de esa ecuación. Vamos a borrar aquí todo, ¿verdad? Para preparar nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Que determinará, claro, el plano cartesiano. Bueno, pues este será el eje de Y. El eje de Y. Vertical, ¿verdad? Este será el eje de X, el horizontal. Y entonces nos fijamos que los valores de la X, que son los primeros que usted localiza, siempre localiza la abscisa, a pesar de que en este caso los valores que usted dio primero son los de la Y, que es la variable independiente. Se extienden, fíjense, desde el más chiquito es menos 6 hasta el más grande que es 6. Así que eso quiere decir que yo tengo que dibujar, o marcar más bien, desde el negativo 6 hasta el 6 por lo menos. Vamos a ver, aquí tenemos el 1, este es el 1, el punto que le corresponde al 1, que le corresponde al 2, el que le corresponde al 3, el que le corresponde al 4, el que le corresponde al 5 y el que le corresponde al 6. Recuerde que usted debe mantener la escala, ¿verdad? O sea, que una vez usted ha decidido esa distancia de 0 a 1, esa misma la que va de 1 a 2, la misma que va de 2 a 3, la misma que va de 3 a 4, etc. ¿verdad? Y entonces negativo 1 igual también manteniendo la escala, ¿verdad? Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y negativo 6. Vamos a marcar hasta acá. Esa como por aquí. En el eje Y, fíjense que la Y se extiende desde negativo 2 hasta 2. Así que vamos a marcar aquí la misma distancia, vamos a tratar de usar la misma escala, ¿verdad? O sea, la misma distancia que usé yo de 0 a 1 en el eje de Y, que va a ser la misma distancia de 0, digamos, a negativo 1 y a 1 en el eje de Y, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Fíjense que en este caso, a pesar de que llego hasta el 2, marca hasta el 4, ¿verdad? Y negativo 1, negativo 2, negativo 3,
negativo 4, etcétera, ¿verdad? Recuerden que esto sigue así, etcétera, para allá, así, etcétera, para arriba, etcétera, para la izquierda, etcétera, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Bien, y entonces vamos a localizar esos puntos. El primero que tenemos es el 0, 0, que es el origen. Este que está aquí. Luego tenemos el 6, 2, que es este que está aquí, 6, 2. Luego tenemos el 3, 1, 3, 1. Luego tenemos el negativo 3, negativo 1, negativo 3, negativo 1. Y finalmente tenemos el negativo 6, negativo 2. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, localizados los puntos que hemos determinado para la gráfica de esa ecuación en un sistema de coordenadas. Y ahora, una vez los hemos localizado, tenemos que conectarlos, o sea, ir de uno a otro, haciendo un trazo, ¿verdad?, con la curva más suave que usted vea que pasa por ahí. Bueno, empieza de la siguiente manera. Bueno, entre estos dos puntos, la curva más suave que hay es un segmento de recta. Imagínense que usted piensa aquí. Y usted dice, bueno, estoy aquí, si sigo con la línea recta, como que definitivamente caigo aquí. Si sigo con esa línea recta, como que definitivamente caigo aquí. Y finalmente, si sigo con esa línea recta, como que definitivamente llego aquí. O sea que fíjense que yo diría que la curva que menos curvera, que es curva más suave, que conecta a esos puntos, es precisamente una línea recta, ¿verdad? Una línea recta que pasa por ellos. Así que vamos a marcarla, ¿verdad? Vamos a dibujarla. Usted debe tener a su mano una regla, ¿verdad?, para esto mismo precisamente, para ayudarle a dibujar gráficas en este caso, en esta parte del curso, ¿verdad? Fíjense que si yo considero esta recta que pasa precisamente, al yo colocar esa regla de esa manera, pasa precisamente por todos esos puntos, ¿verdad? Por todos esos puntos, ¿ok? Y claro, recuerde que esto le ponemos una flecha aquí, recuerde que aquí lo dejé de X y una cabeza de flecha acá, queriendo decir que esas rectas, que es la curva más suave que pasa a través de esos puntos, sigue en ambas direcciones, ¿verdad? Así que ahí tendríamos la gráfica de esa ecuación. En muchos lugares la gente les gusta escribir, ¿verdad?, la ecuación que tiene eso como gráfica. Y recuerde que la ecuación que tenía eso como gráfica era esta que teníamos al principio, que decía 3x igual a 2x más 3y. Muchas veces lo hacen así. 3x es igual a 2x más 3y. Pero eso es opcional. El poner usted, identificar la gráfica con la ecuación que le corresponde, ¿verdad? Eso es opcional. Bueno, pues con este ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección. Con este ejemplo de cómo dibujar gráficas de una ecuación. Ya prontito espero verlos en la segunda. Nos vemos ya.